Bueno, vamos a trabajar ahora con el ejercicio 19D, que también nos pide que analicemos si la función tiene intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Antes de empezar a trabajar, lo mismo que hicimos la clase pasada, recordamos un poquito la definición que vamos a usar. Concavidad y puntos de inflexión, la primera parte dice, si la gráfica de una función continua posee recta tangente en un punto donde la concavidad cambia de sentido, llamaremos ese punto un punto de inflexión. ¿Cómo determinábamos los puntos de inflexión? Con una condición necesaria y con una condición suficiente. La condición necesaria decía que si x igual a x0 es un punto de inflexión de la función f de x, entonces la derivada segunda en ese punto era igual a 0. O bien, no existía f segunda en x0, por supuesto con x0 perteneciente al dominio. Y la condición suficiente hablaba del cambio en sentido de la concavidad y de que tenía que existir recta tangente en el punto x0, es decir, debe existir la derivada primera en ese punto x0. Y después estaban los criterios de concavidad. Decía, sea f de x una función cuya derivada segunda existe en el intervalo AB, si esa derivada segunda es mayor que 0 para cualquier punto que pertenezca al intervalo, se dice que f de x es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la derivada segunda era menor que 0 para cualquier x que pertenezca al intervalo, entonces la función f de x es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Y si nos hubiera dado 0 esa derivada segunda, para cualquier x que pertenezca al intervalo, la función es lineal. Vamos a pasar al ejercicio. Acá tenemos una función a tramos. En la función a tramos f de x dice, es 2x cuadrado menos 2x menos 2 si x es menor o igual que 2. Y es menos x más 4 si x es mayor que 2. Primero analizamos cuál es el dominio. El dominio, evidentemente, son todos los reales. Vamos a hacer la derivada primera y la derivada segunda. La derivada primera, derivamos la función a tramos, es decir, derivamos el primer tramo y el segundo tramo. Para derivar el primer tramo tenemos que hacer la derivada de 2x cuadrado menos 2x menos 2, que nos da 4x menos 2, si x es menor que 2. Y en el segundo tramo la derivada de menos x más 4 es igual a menos 1, porque 4 es una constante. Entonces nos queda menos 1 si x es mayor que 2. Fíjense que los iguales acá no se consideran. Y en la derivada segunda tampoco. Analizamos ahora la derivada segunda. Volvemos a derivar por tramos. 4x menos 2, la derivada es 4. Y menos 1, que es una constante, la derivada es 0. Entonces, si observamos ahí, tenemos que analizar nosotros, en este caso particular, aquellos valores para los cuales la derivada segunda no está definida, ¿sí? Ya que no se anula para ningún valor. Entonces, si observamos qué pasa con el punto 2, vemos que la derivada segunda en el punto 2 por valores más grandes que 2, que lo reemplazaríamos en este tramo, nos da 0. Y la derivada segunda por valores más chiquitos que 2, que lo reemplazaríamos en el tramo de arriba, nos da 4. Por lo tanto, las dos derivadas son distintas, no existe la derivada segunda en 2. Quiere decir que el punto 2 puede llegar a ser la abscisa de algún posible punto de inflexión. Todavía nos falta determinar algo más. Entonces, la condición necesaria sería esta. Para ver la condición suficiente, empezamos al revés. Empecemos viendo si existe recta tangente en el punto 2. Si observamos en la derivada primera, si hacemos la derivada primera por el lado positivo de 2, nos da menos 1, en este caso. Y si hacemos la derivada primera por el lado negativo de 2, si reemplazamos por 2, nos va a quedar 2 por 4, 8, menos 2, 6. Quiere decir que las dos derivadas primeras en 2 laterales son diferentes. Por lo tanto, no existe la derivada primera en el número 2. Quiere decir que no existe recta tangente en x igual a 2. Por lo tanto, ya con esto decimos que no va a existir un punto de inflexión. F de x no tiene punto de inflexión. Sin embargo, sí podemos analizar la concavidad. Si observamos la derivada segunda, vemos que para todos los valores menores que 2, o sea, para los que están en el intervalo menos infinito 2, esa derivada segunda es mayor que 0. Por lo tanto, podemos concluir que f de x es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito 2.